Sabemos que tú eres bueno, sabemos que tú eres nuestro Dios misericordioso, lleno de paciencia, lleno de amor, y te agradecemos tantas bendiciones que das a nuestra vida. Te agradecemos, Señor, la vida que provees no solo para nosotros, también para la gente que amamos. Gracias por nuestra familia, gracias por nuestros cónyuges, por nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. Oramos, Dios, en este momento porque la bendición, como dice tu palabra, que enriquece, Señor, esté con nosotros. Te damos gracias porque aun a pesar de la circunstancia que vivimos y todo lo que está a nuestro alrededor, nuestros ojos no están puestos en eso. Como aprendimos la semana pasada, cuando Pablo está en esta situación con Silas, sus ojos no están puestos en las circunstancias, sus ojos están puestos en ti, Señor. Gracias porque no vemos, Señor, lo que es pasajero, lo que es lo material. Nosotros estamos aprendiendo a depositar nuestra mirada, nuestra confianza, nuestra fe en ti, en lo eterno, en lo que no vemos, en lo que estamos ciertos, en lo que estamos seguros, Señor, que es. Porque es más fuerte, Señor, lo espiritual que lo físico, porque lo físico tendrá un fin, se acabará, pero lo espiritual es eterno. Y en el nombre de nuestro Señor y nuestro Salvador, tu Hijo, quien derramó su sangre en una cruz para permitirnos este tiempo, este momento de estar en tu presencia, queremos pedirte que de ti, Señor, venga para nuestras vidas esa sabiduría que se requiere para vivir como tú quieres, para caminar, para actuar, hablar, pensar, reaccionar de la forma que tú mandas. Estamos en esta tierra, Señor, aprendiendo acerca de ti, nos estamos preparando para ir a tu encuentro, para pasar una eternidad contigo, y reconocemos que en este tiempo, en este lapso, en estos meses, años que tú nos permites estar en esta tu tierra, Señor, necesitamos aprender de ti, necesitamos aprender a ser humildes, a ser personas amorosas, pacientes, en otras palabras, a ser como tu Hijo Jesucristo. Enséñanos y ayúdanos. Ayúdanos a través de tu palabra, al ver los ejemplos de hombres, mujeres, Señor, circunstancias, situaciones, cómo ellos reaccionaron, cómo ellos llevaron a cabo tantas cosas con tu ayuda, con tu Espíritu Santo, con tu respaldo, con tu palabra. Ayúdanos a ser imitadores, a ser, como dice tu palabra, hacedores de ella y no solamente oidores. Confesamos que hay muchas situaciones en nuestra vida que tenemos que cambiar. Confesamos delante de ti, Señor, que hay muchas reacciones, pensamientos, formas de hablar, formas de actuar, incluso todavía entre nosotros, que sabemos que no te agradan. Que si fueran expuestas, Señor, a la luz estaríamos avergonzados. Perdónanos, ayúdanos, capacítanos a través de tu palabra, límpianos, Señor, como dices en tu palabra. Y que cada día, Señor, que podamos estar vivos, podamos reflejar a Cristo y podamos ser como Él. Pero no solamente ser como Él, Señor, sino también predicarlo a Él. También, Señor, reflejarlo a Él a otros. En otras palabras, queremos ser usados por ti para la gloria de tu nombre. Por eso oramos en esta mañana que al estar juntos a través de este medio, Señor, podamos aprender. Y que eso que aprendamos lo podamos aplicar. Porque ¿de qué nos sirve escuchar si no hacemos? ¿De qué nos sirve, Señor, entender si no aplicamos? Ayúdanos a convertirnos en personas prudentes, sabias. Señor, y en este tiempo oramos por cada uno de nosotros. Yo oro por las familias de la iglesia, oro por desde el más grande hasta el más pequeño. Te pido por cada uno de nosotros, te pido que tu bendición esté con nosotros y que nos ayudes. Te agradezco, Señor, que eres bueno, justo, fiel, bondadoso. Te pido no solo por nuestra iglesia, Señor, sino también por la iglesia tuya en esta ciudad, por cada hermano, Señor, por cada pastor. Te pedimos, Señor, por el crecimiento de tu iglesia, porque tu iglesia sea una iglesia pura, una iglesia que refleje a Cristo, que deje a un lado, Señor, todas las situaciones que estorban para
que podamos fluir en tu palabra, en obediencia, en glorificar tu nombre. Quita toda división, quita todo lo que estorbe. Ayúdanos. Y ayuda a nuestros amados hermanos y a nuestros amados pastores de otras iglesias a seguir adelante. Anímales y levántales y provee para ellos y sánalos y lo que haga falta, Señor, para que tu pueblo siga adelante, para que tu obra continúe, Padre amado. Gracias por este tiempo, gracias, Señor, por tu palabra, gracias porque nos podemos regocijar en ti. Hoy, Señor, te exaltamos, te adoramos, te damos muchas gracias porque, Señor, estamos con tu bendición, estamos bien. Y eso no necesariamente quiere decir que estemos bien a lo que los parámetros del mundo digan, sino estamos bien porque estamos bien contigo. Estamos en paz contigo, Señor. Gracias en Cristo Jesús. Bendito Padre, oramos por nuestro país, te pedimos por la paz de nuestro país, te pedimos por el gobierno federal, estatal, municipal, te pedimos que los cambios en el gobierno que tú tienes para esta ciudad, para este estado, para este país, como siempre lo has hecho, tú lo lleves, Señor, a un término como tú siempre lo has decidido. Y te pedimos por nuestros gobernantes, porque sea gente que te ame, que te busque, que te tema, que te honre, gente que desee, Señor, considerarte en esos planes. Ayúdanos, Señor, a vivir en paz. Y, Señor, estamos en tus benditas manos, Señor, y te agradecemos que tú tienes cuidado de nosotros. En Cristo Jesús, Señor, te damos gracias. Amén, Señor. Amén. Muy bien, amados hermanos, pues vamos a ir a la palabra. Espero que estén listos. ¿Cuántos de ustedes anotan? ¿Cuántos de ustedes que están ahí llevan algún registro de lo que vamos viendo? ¿Sí? Qué bueno. Me da gusto que anoten, me da gusto que lleven sus bosquejos, si es que es el caso. Y bueno, pues en esta mañana vamos a continuar con lo que la Biblia nos lleva. Me encanta estudiar la Biblia de esta forma porque aun cuando podemos estudiar la Biblia de otra forma, es decir, podemos ir a tomar algún tema en especial, como por ejemplo, hoy vamos a hablar de la familia y pudiéramos desarrollar un tema de la familia, de los hijos, o el amor, o de Cristo, de los milagros, o de lo que tú quieras, y podemos hacerlo, y lo hemos hecho en otras ocasiones. Me gusta mucho estudiar la Biblia de esta forma que la estudiamos, porque vamos paso a paso y vamos descubriendo qué es lo que va sucediendo en la historia de la Biblia y en el desarrollo de este acontecimiento, que en este caso es el libro de los Hechos, ¿no? Y hoy estamos ante la situación en la que Pablo y Silas, la semana pasada, los liberaron de la cárcel. ¿Se acuerdan que estuvieron en la cárcel ahí en Filipos? Los golpearon. El carcelero se convirtió al Señor, se arrepintió de sus pecados. Él, su familia, ahora forma parte de la iglesia de Filipos. Pablo recibe la noticia y le dicen: Pablo, ¿te puedes ir? Y él dice: no, de ninguna manera, que ahora que vengan los magistrados, los que están a cargo aquí de la ciudad, y que ellos nos saquen. Y bueno, pues usted conoce la historia. La semana pasada vimos que Pablo deja a la iglesia de Filipos de alguna forma protegida, porque él les dice que es ciudadano romano y que cometieron una injusticia en contra de él. Tú le das vuelta a la página y pasas del capítulo 16 al capítulo 17, y ahora Pablo y Silas y Timoteo han viajado a Tesalónica, es decir, dejan a los de Filipenses, o a los de Filipos, a los filipenses, y van a viajar a Tesalónica. Y van a continuar en este segundo viaje de lo que es la evangelización en Europa. Y aquí vamos a descubrir unas cosas bien interesantes. Y cuando llegamos a este capítulo 17, vemos que a pesar de que los golpearon con varas, y cabe mencionar que no va Lucas con ellos, Lucas se queda ya en Filipos, nada más van a esta región de Europa, va Pablo, Silas y Timoteo. Lucas se queda.
ellos continúan en este viaje y llegan a este lugar y la idea es siempre ir hacia adelante. Nunca pasa por sus mentes detenerse. Es decir, a pesar de que los golpearon, a pesar de que les hicieron tantas y tantas injusticias, nunca en su mente pasó renunciar a esto. Y entonces al llegar a Tesalónica, hay algo que inmediatamente nos llama mucho la atención. Al llegar a Tesalónica, se dan cuenta que ¿todo bien? Creo que algunos vamos a tener que apagar nuestros micrófonos. ¿Todo bien? Ok. Decía yo que al llegar a Tesalónica se dan cuenta que tenemos ante ellos esta situación que ha empezado el rumor que estos hombres son los que han trastornado al mundo, ¿no? Están cambiando, o en mexicano, como diríamos nosotros, se están poniendo al mundo de cabeza, ¿no? Y entonces empieza a escucharse esta definición de estas personas, ¿no? Pablo y Silas, no aparece mucho en escena Timoteo, pero Pablo y Silas, estos dos hombres, están poniendo al mundo de cabeza o están trastornando el mundo, ¿no? Y esta asombrosa declaración de que estos hombres pudieran estar haciendo esto y afectando tanto al mundo ha llegado. Y es tremendo porque se escucha a 160 kilómetros de donde ellos estaban, es decir, ellos estaban en Filipos, ahora están en Tesalónica. Cuando ellos llegan a Tesalónica, ya se sabe quiénes son, ya ha viajado la noticia de que estas personas son las que están trastornando al mundo, ¿no? Y bueno, la verdad es que algunas personas, como lo hemos visto en la Escritura, como lo sabemos, la gran mayoría de las personas que leemos de la Escritura, pues tienen un rol dentro del cristianismo tremendo, que hacen que las cosas sucedan. Pero por el otro lado vemos personas y conocemos a muchas otras personas que en su vida cristiana pues simplemente nunca ha pasado nada. Y entonces podemos vivir toda nuestra vida en este mundo sin ni siquiera se sepa que estamos vivos, porque hay cristianos que no hacemos absolutamente nada de efecto en nada. Pero aquí hay dos personas a las que el mundo se refiere como los que trastornan el mundo, ponen el mundo de cabeza. Y entonces vemos que solamente han estado en una ciudad en Europa. Y en esa ciudad a la que llegaron, a la primera que llegaron, ya hay un rumor de que esta gente está poniendo el mundo de cabeza. Y a través de los acontecimientos en esos días, en esa ciudad, el mundo está convencido de que estos hombres son tremendos. Y está hablando básicamente de Pablo y de Silas. Como te decía yo, son ciudades distanciadas entre sí de más o menos, dicen los historiadores que había una distancia de 160 kilómetros entre ellas y la noticia ya corrió hasta allá. Y bueno, vamos esta mañana y a través de este domingo y si Dios permite el próximo domingo, que por cierto el próximo domingo, si Dios permite, ya regresamos a la iglesia, ya estaremos allá, si Dios así lo permite. Vamos a ver cómo es que hay algunos factores claves de las que podemos aprender nosotros, razones que hacen que estos hombres tuvieran este efecto tan tremendo de poder trastornar al mundo, ¿no? Y leía yo que hay hombres que no saben que están sucediendo las cosas, es decir, leía yo que alguna vez alguien dijo, hay personas que ven cómo suceden las cosas, hay personas que hacen que las cosas sucedan y hay personas que no saben lo que está sucediendo. Y me llamó mucho la atención porque cuando lees esto de que hay personas que ven cómo suceden las cosas y hay quienes hacen que sucedan, pero hay personas también que no saben lo que está sucediendo, me llamó la atención y yo dije, para mí, yo dije, ¿y yo quién soy de esas tres categorías? ¿Qué clase de persona soy yo dentro de lo que se está diciendo ahí? Y creo que lo que vamos a aprender de Pablo y de Silas es que ellos eran los que provocaban que las cosas sucedieran, por supuesto. Dice el autor de un libro que
que leí que estos hombres donde pasaban temblaba la tierra, ¿no? No literal, sino de que de una forma en la que hacían un alboroto donde estos llegaban, ¿no? Y esta es la clase de gente que eran ellos, ¿no? A donde iban, tenían un efecto, contaba, pasaba algo. Y eso es lo que vamos a aprender. En otras palabras, hacían olas, ¿no? Como decimos, ¿no? Gente que trastornaba el sistema, ¿no? Hay cristianos que perturban el consuelo de los pecadores y hay cristianos que lo apapachan, ¿no? Es decir, Pablo y Silas eran este tipo de personas que confrontaban que lo que está mal y lo que está bien, ¿no? No eran personas que no eran directas, eran personas muy directas que confrontaban, que decían lo que tenían que decir, y siempre Dios ha tenido gente de esa naturaleza o de esa forma en la escritura. Por ejemplo, Elías era otra persona así, ¿no? Era otra persona que creaba olas, ¿no? Elías no tenía ningún reparo en decirle al rey Acab y a su mujer Jezabel que estaban mal, ¿no? Y los confrontó. Y si usted no sabe la historia, usted la puede leer. Elías le dice a este Acab, ¿sabes qué? Tú estás mal, ¿no? Estás muy mal y tienes que cambiar. Y bueno, hay una situación ahí que molestaba mucho. Y hay otro que es Jeremías. Y Jeremías también causó estragos por la clase de hombre que él era. Y esta va a ser la primera escritura que vamos a leer el día de hoy. Jeremías 38:2. Si usted me acompaña, vamos a leer Jeremías 38:2. Dice Jeremías 38:2, esto dice el Señor, el que se quede en esta ciudad morirá en la batalla, o de hambre, o de enfermedades, pero el que se pase a los babilonios vivirá, se entregará como botín de guerra, pero por lo menos salvará la vida. Versículo siguiente, versículo 3. Esto dice el Señor, esta ciudad caerá en manos del ejército del rey de Babilonia y será capturada. Entonces los oficiales le dijeron al rey, hay que matar a este hombre porque con estos mensajes está desanimando a los soldados que quedan en esta ciudad y a todo el pueblo. Así es como se refieren a este Jeremías. Perdón, déjeme regresar una aquí. Y entonces Jeremías era una persona que creaba olas, es decir, que confrontaba a la gente, que con lo que él decía incomodaba, perturbaba la complacencia de los que pecaban. Y otro era Amós 7:10, que fue la que, ahí está. Dice así, Amasías, el sacerdote de Betel, envió este mensaje a Jeroboam, rey de Israel. Amós planea algo en tu contra en Israel, y la gente no aguanta más su mensaje. Y lo que le estaba diciendo es, ¿sabes qué? Este hombre siempre está diciendo cosas y la verdad es que ya no aguantamos su mensaje. Dios siempre ha tenido personas que causan este tipo de sentir, que confrontan el pecado, que enfrentan el sistema, que le van y le dicen a los pecadores lo que tienen que escuchar. Y aquí es lo que vemos en el libro de los Hechos, a este Pablo junto con otros hombres de la Escritura que se refieren a el sistema, al pecado, como debe referirse. Entonces, lo que aprendemos aquí es que Pablo no se amedrenta, no se espanta, no dice, híjole, ya nos metieron a la cárcel, ya nos golpearon, ya nos han apedreado, ya no lo vamos a hacer. No, Pablo sigue adelante y la impresión que él da es que cada vez que él va a un lugar, él causa alboroto. Mira lo que pasa cuando él va
de regreso a Jerusalén. En Hechos 21-28 dice, gritaban, israelitas, ayúdennos. Ese es el que está enseñando en todas partes contra nuestro pueblo, contra la ley y este lugar, y ahora ha traído a algunos griegos al área del templo contaminando este lugar santo. Y él es acusado por este grupo de personas que están ahí de haber hecho algo que él no hizo, y está creando disturbios en todos lados a donde él va. A donde él va, la gente se levanta, gente lo abraza, gente abraza el mensaje, pero también hay gente que se levanta en contra de él, gente que no acepta lo que él dice, y eso es lo que está causando, ¿no? Y entonces podemos ver cómo la gente está dividida. En este caso, Pablo y Silas en alguna ocasión sufrieron el rechazo, los sacaron del templo, casi los iban a matar, y bueno, obviamente no lo matan en ese entonces, Dios no permite que termine su vida así, eso lo sabemos porque tiene que seguir adelante con lo que él tiene encomendado, pero siempre que llega a un lugar, siempre va a crear un caos. ¿Por qué? Por lo que decía. Ahora mantén esto en mente, es por lo que él decía. Porque si tú creas problemas por lo que eres, entonces tienes problemas personales. Ojo, esto es importante. Si simplemente creas problemas, sales y te metes en todo tipo de problemas, bueno, entonces tal vez sea porque eres una persona ofensiva, pero ese no es el caso de Pablo, no es un problema de personalidad, no fue así. Fue lo que él decía. Dice Hechos 22, versículo 22, la gente dejó de escuchar cuando Pablo dijo estas últimas palabras. Entonces empezaron a gritar, acaben con él, un tipo de esos no debe vivir. Entonces empezaron, dice, ellos gritaban y se quitaban sus túnicas, arrojando polvo al aire. Acaben con él, un tipo como él no debe vivir. Es impresionante cómo es el sentir que él creaba en las personas, ¿no? Es decir, la gente realmente no lo quería, la gente realmente estaba muy mal con él. Y aquí vemos cómo se rasgan las ropas, tiran tierra en el aire y están realmente muy molestos. Hechos 24, versículo 5 dice, este hombre causa alboroto entre los judíos en todas partes del mundo y es uno de los cabecillas de la secta de los nazarenos. Hermanos, quiero ponerle una pausa a esto por un segundo y decirles que se va a acabar el tiempo por alguna razón, no sé por qué, ahorita aquí en el Zoom, al parecer ya llevamos el tiempo que nos permiten, pero lo único que vamos a hacer es que nos va a sacar a todos, le vamos a volver a dar a la liga y nos vamos a volver a meter. En el momento en que se acabe, nos volvemos a meter todos, ¿ok? Solo para que sepan, ¿no? Porque me marca aquí que quedan 3 minutos. Y entonces estamos aquí viendo cómo es que dice que en todas partes del mundo este hombre causa alboroto. Hechos 28, 22 dice, pero queremos escuchar tus ideas porque sabemos que en todas partes se habla en contra de esta secta. Entonces es por lo que él está hablando. Él había recorrido muchos lugares y a donde él iba, hablaba de Jesús, hablaba de esta nueva forma de vivir. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hace Elías? ¿Qué es lo que hace Jeremías, Amós, Pablo? A lo que no hace una persona, vamos a ponerlo así, a un don nadie, un cristiano que simplemente nunca llega a nada. Está ahí, pero no le importa a nadie. Nadie lo conoce, nadie sabe. Bueno, déjame ponerlo de esta forma. ¿Por qué nos hemos olvidado 10,000 veces de 10,000 misioneros? ¿Y por qué podemos recordar vagamente a lo mejor a personas como Livingstone, como Hudson, como Wesley, Lutero, Calvino, Edwards, Spurgeon, Moody, para aquellos que conocemos un poquito más de este tipo de personas que predicaron en el pasado? Pues por su mensaje, por su pasión, por lo que hicieron.
por lo que se atrevieron a hacer. Y entonces lo que vemos aquí es que son realmente hombres que sacuden al mundo, hombres que se levantan y hacen algo en el nombre de Jesús. Y aquí vemos en el capítulo 17 que está Pablo y está Silas, y estos hombres son personas que tienen muy clara cuál es el propósito de su vida. Vienen de ser golpeados, vienen de estar en la cárcel y vienen a la siguiente ciudad y no les interesa lo que les ha pasado, lo único que les interesa es tenemos que seguir adelante. Y la verdad es que no nos interesa, y lo voy a decir con mucho respeto, no nos interesa mucho el estudiar la porción de la escritura de que van de Filipos a Tesalónica y que van a pasar por esta ciudad y que van a pasar por la otra, sino nos interesa saber por qué lo hacen, cuáles fueron los principios en su ministerio que hicieran lo que están haciendo, es decir, cómo lo hacen, por qué lo hacen, es lo que nos interesa conocer. Ok. Y bueno, lo que nos interesa realmente es saber los principios en el ministerio de estos hombres. Y hay 5 cosas que queremos aprender acerca de cómo estos hombres hicieron para sacudir al mundo. ¿Por qué es tan importante aprender acerca de todo esto? No es que aparezcan como tal en las escrituras de que número 1, número 2, etcétera, sino son principios que están implícitos dentro de este segmento de la escritura. ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque hemos sido llamados a predicar el evangelio, tenemos que aprender lo que estos hombres han hecho, cómo es que lo hicieron, y es por eso que es tan importante. 5 cosas que hicieron estos hombres que sacudieron al mundo. Tuvieron coraje, tenían un contenido, eran conversos, enfrentaron el conflicto y trataron con la preocupación. ¿Ok? Entonces, son cosas que tenemos que aprender nosotros. Ahora, vamos a ver dentro de este contexto que vamos a estar estudiando, lo que ellos están haciendo o van a hacer en Tesalónica, pero también en Berea. Aparentemente son 2 fragmentos diferentes de la escritura, es decir, son 2 ciudades distintas, sí, pero vamos a estudiarlo como un conjunto. Y entonces eso nos va a llevar a entender los primeros versículos y vamos a ver, no vamos a poder terminarlo esta semana, pero vamos a estudiar cuáles son esos principios espirituales que hicieron que estos hombres realmente pusieran al mundo de cabeza. Hablaremos de 2 pueblos, 2 ciudades, Tesalónica, de Berea, y vamos a ver hasta el versículo 15. No vamos a acabar hoy, pero vamos a empezar. Vamos a hablar de Tesalónica, que era una gran ciudad en aquel momento. Me llama la atención porque Tesalónica era más o menos una ciudad como de las dimensiones de la nuestra, unos 200,000 habitantes, una capital ahí en Macedonia, un puerto importante. Se dice que ahí había o estaba en aquel entonces esa carretera tan famosa o ese camino tan famoso por donde pasaban todos los ejércitos de camino a Roma o de camino hacia otros lugares del mundo. Ya ven que hay una expresión que dice que todos los caminos llevan a Roma y que los romanos fueron famosos por construir este tipo de caminos. Ahí estaba una de las carreteras principales o de los caminos principales, pasaba por Macedonia, era un lugar, por ahí por Tesalónica era un lugar importante. Y Berea, por el otro lado, no es estrictamente muy importante, de hecho no se sabe con exactitud cuál era su longitud, su sitio original, pero es un lugar que se menciona en la escritura y que creo que es importante, que lo debemos aprender y debemos también tomarlo en cuenta. Recuerden esto, los de Berea eran personas que tenían hambre de Dios y que confirmaban cada palabra de Pablo que él decía, iban y estudiaban. Si algo se te ha de quedar de los de Berea, que sea eso, que eran personas que no se tomaban la enseñanza a la ligera. Y eso lo vamos a ver en un momento o tal vez la próxima semana. Y así vemos que están estas 2 ciudades con las características y nos ilustran con una dosis doble de los cuales de cuáles son los principios que hacen que un hombre cambie al mundo. Y el primero de ellos es el coraje.
Ahora, cuando hablo de coraje, ojalá me entiendan, no estoy hablando de enojo, ¿no? Sino más bien de valentía, de garra. Mira lo que dice Hechos 20:22. Dice Hechos 20:22, pero ahora debo obedecer al Espíritu e ir a Jerusalén. No sé qué me va a pasar ahí. Lo único que sé es que el Espíritu Santo me dice en cada ciudad que en Jerusalén me esperan sufrimientos y hasta la cárcel. No me importa mi propia vida. Lo más importante es que yo termine el trabajo que el Señor Jesús me dio. Dice, dar testimonio de las buenas noticias acerca del generoso amor de Dios. Y aquí podemos ver cómo es que Pablo tiene esa gallardía, ese coraje, esa valentía. No es un hombre penoso, no es un hombre cobarde, es una persona bastante segura de sí mismo, sabe quién está con él. Este tipo de hombres son los que hacen un cambio realmente. Porque si no tienes el coraje, la valentía en tu convicción y en tu llamado, híjole, no vas a poder hacer mucho, ¿no? Porque no solamente necesitas un valor en tu convicción, sino también un valor para llevar a cabo el llamado de Dios. Son las personas valientes las que marcan la diferencia. Hechos 17:1 dice, después de que Pablo y Silas, y aquí es a donde entramos ya a nuestro estudio, después de la larga introducción y de la interrupción, después de que Pablo y Silas viajaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Ahora quiero mencionar, y vale la pena, entre estas ciudades, Anfípolis, Apolonia y Tesalónica, hay cierta cantidad de kilómetros. Estaba yo estudiando que al parecer entre una y otra había más o menos 52 y entre otras 48. El punto es que hay un tramo bastante considerable de espacio entre una y otra. ¿Y por qué le menciono esto? Solo es como un dato curioso e histórico de algunos comentaristas bíblicos. Dicen que Pablo no podría haber viajado un solo día esa distancia, lo que nos lleva a pensar que Pablo pudiese haber en aquel momento alquilado algunos caballos, pudo haberse quedado en estas ciudades, pero era muy probable que viajaran en caballo. No lo puedo asegurar, solamente quiero ponerlo como un dato ahí curioso, o si tú quieres histórico, porque de repente leemos que dice, después de que Pablo y Silas viajaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, y se nos figura como que agarraron el ADO y se fueron y llegaron en 2 horas, ¿no? No fue así. Usted sabe que son otros tiempos donde no había transporte tan fácilmente, había que caminar, no había tal vez carreteras pues hechas tal cual, o sea, caminos, veredas, no sé, y lo leemos muy fácil, pero el llegar a Tesalónica tal vez costó un poco, ¿no? Tal vez no fue tan fácil o tan rápido. Y entonces terminaron, como les dije al principio, en Filipos, se fueron, y lo que llama mucho la atención es que a partir de que ellos salen de Filipos, tienen en su mente y en su corazón seguir adelante. Llegan a Tesalónica, y lo que me llama mucho la atención es que llegan a buscar la sinagoga judía. Ahora, esto es algo que la verdad nos deja ver el coraje, la valentía, la determinación que tienen estos hombres. A donde quiera que iban, ¿a dónde iban primero? Lo hemos aprendido ya. ¿Qué era lo primero que buscaban? La sinagoga judía. ¿Por qué? Porque ahí era donde tenían que empezar su ministerio, porque predicaban a los que escuchaban, a los que sabían de qué hablaban. No podían ir con los gentiles, porque si después querían ir con los judíos no aceptarían nada de los gentiles. Tenían que ganar a los judíos primero. Ganando a los judíos, los mismos judíos podían compartirle a los gentiles para que vinieran a los pies del Señor. Y entonces llegaban a la sinagoga, ¿y qué provocaban?
provocaban una división. ¿Por qué? Porque algunos aceptaban y otros no aceptaban. Y entonces, ¿qué sucedía? Empezaba una persecución, y lo hemos visto una y otra vez. Mira, vamos a Hechos 13, esto ya lo estudiamos, Hechos 13:44, al día siguiente del día de descanso, casi toda la gente de la ciudad vino a escuchar la palabra del Señor. Cuando los judíos vieron a todos ahí, se llenaron de envidia, insultaban a Pablo y se oponían a lo que él decía. Pero los judíos incitaron a algunas de las mujeres religiosas más importantes y a las autoridades de la ciudad para que se pusieran en contra de Pablo y Bernabé. Aquí todavía estaba Bernabé con él, es el primer viaje. Los maltrataron, dice, y echaron fuera de la ciudad. Otro acontecimiento en Hechos 14:1. Como habían hecho antes, Pablo y Bernabé fueron a la ciudad de Iconio y entraron en la sinagoga judía como lo habían hecho en las demás ciudades. Hablaron tan bien que muchos judíos y griegos, dice, creyeron. Pero algunos judíos no creyeron e hicieron que los que no eran judíos pensaran mal, dice aquí, de los hermanos. Otro acontecimiento, algunos judíos, dice, sus autoridades y otros que no eran judíos trataron de hacerle daño y apedrear a Pablo y a Bernabé. Dice que cuando Pablo y Bernabé se enteraron de esto, se escaparon a las ciudades licaónicas de Listra y Derbe y sus alrededores. Y luego otro acontecimiento. Entonces unos judíos vinieron de Antioquía e Iconio y convencieron a la gente para que se pusieran en contra de Pablo. Ellos lo apedrearon, lo arrastraron fuera de la ciudad y lo dejaron allí creyéndolo muerto. Y entonces vemos que siempre los judíos perseguían a Pablo por causa de su ministerio. Y ahora está Pablo llegando a Tesalónica y lo primero que hace es buscar un templo, buscar una sinagoga. Pareciera como si fuera necio, ¿no? Pareciera como si no entendiera, pero la verdad es que lo tiene muy claro. Y dice Hechos 17:2, Pablo fue a la sinagoga para ver a los judíos, como era su costumbre. Y durante 3 sábados, Pablo discutió con ellos acerca de las Escrituras. ¿A quién fue? A los judíos. Eso es ser valiente, porque a donde quiera que ha ido, ha causado problemas, ha tenido problemas. Y como te dije, acaba de superar una terrible experiencia, una agonía bastante fuerte allá en Filipos. La semana pasada lo vimos, estuvieron golpeados, amenazados en la cárcel, con un futuro incierto por un momento, en el sentido de que pues estaban en la cárcel y no sabían qué iba a pasar, pero todo se cambia cuando ellos oran, cuando cantan y viene el terremoto y ahora han sido liberados y ahora están en camino a Tesalónica, llegan a Tesalónica, buscan a la sinagoga, están ahí durante 3 sábados, o sea, parecen hasta necios, o sea, dices, qué bárbaros, pero la verdad es que tienen un coraje impresionante, tienen una valentía que es hasta rara, y entonces podemos darnos cuenta que esta gente va en serio, porque tenían un llamado de parte de Dios en sus vidas, y Dios los llama a hacer eso, para tener este efecto en el mundo. Mira lo que dice Romanos 1:16. Pues no siento vergüenza de la buena noticia acerca de Cristo, porque es el poder de Dios, porque es el poder que Dios usa para salvarnos a todos los que creen en Él. Se anunció primero a los judíos, pero ahora también se anuncia a los que no son judíos. No me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es el poder que Dios usa para salvar a todos los que creen en Él. No se avergonzaba. Su prioridad, su meta, era ir a los de Israel. Romanos 10:1 dice, hermanos, mi mayor deseo y mi oración es que Dios salve a todos los judíos. Y ahí está, haciendo todo lo posible, trabajando en la obra, llevando el mensaje, y es lo que está consiguiendo.
Podríamos pensar, bueno, ya salió de Filipos, que evite los problemas, que haga otra cosa, pero no. Él amaba a Israel, él amaba el llamado que Dios tenía para su vida, tenía un espíritu de obediencia y fue guiado a la sinagoga, entró ahí como era su costumbre, como leímos, y nunca pensó en el dolor, nunca pensó en qué va a suceder, él simplemente obedeció. Ahora, más adelante en el capítulo 17, lo vamos a estudiar en su momento, pero déjame ir ahí. Hechos 17:10 dice, esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a la ciudad de Berea. Cuando llegaron ahí, fueron a la sinagoga judía. Son las dos ciudades que te dije que íbamos a estudiar, Tesalónica y Berea. Tienen problemas en Tesalónica, todavía no llegamos ahí, lo vamos a ver. Y lo que sucede es que en esa misma noche que los hermanos que creyeron le dicen a Pablo y a Silas, váyanse de aquí por los problemas que van a surgir, vayan a Berea. Esa misma noche que ellos llegan directamente a la sinagoga judía. O sea, no es de que, híjoles, yo creo que la estamos haciendo mal, mejor ya no vamos a seguirle. No, ellos continúan. Y entonces vamos a ver cómo estos hombres tienen esa determinación, ese coraje, esa valentía, y es lo que se necesita para poder hacer algo en el ministerio, ¿no? Tal vez ya se les olvidó que los apedrearon allá en Listra, que fue algo horrible cuando los dejaron allá afuera de la ciudad, dados por muertos y los arrojaron ahí en el basurero. ¿Qué fue lo que sucedió? De repente se levanta Pablo, se sacude el polvo y huye a las montañas. No huye a las montañas, se sacude el polvo y regresa a la ciudad. Tenía esa convicción, tenía ese valor. Ahora, ¿cómo llegas a tener esa valentía? Porque es importante. O sea, ¿cómo es que Pablo llega a tener ese arrojo, esa garra, ¿no? Bueno, hay tres pasos para tener este tipo de valentía. Tres cosas, ¿no? El paso número 1 es confía en Dios. Dice Efesios 6:10, finalmente confíen en el gran poder del Señor para fortalecerse. Si tú quieres tener este tipo de valentía, tienes que aprender a confiar en el gran poder de Dios. Y entonces lo que debes hacer es que cuando tengas este tipo de problemas o cualquier tipo de problema viniendo a ti, toda persecución, todo lo que se levante contra ti, tienes que concentrarte en el Señor. El Salmo 27:1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y luego el versículo 3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, dice, yo estaré confiado. Wow, qué clase de salmo es este Salmo 27. David, en todos los problemas, en todo el tiempo que él tuvo, aquí él declara y dice, yo estaré confiado. El Señor es mi salvación. ¿A quién he de temerle? Wow. Mientras el creyente realmente ponga su confianza en Dios, no tiene absolutamente nada de qué temer. Ahora, la cosa es, ¿crees esto? Porque es más fácil decirlo que hacerlo. El Salmo 27, en el versículo 13 dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Saldrás mal, escucha, saldrás mal en cada situación de estrés si no confías en Dios. Porque lo estás haciendo solo con tus propias fuerzas. Entonces te voy a decir algo que es muy importante, que es clave. Entonces, cualquier tipo de coraje que tengas, o es decir, valentía, arrojo, garra, depende de tu teología. ¿Y a qué me refiero con eso? De tu conocimiento de Dios. Si tienes una doctrina de Dios inadecuada, serás un cobarde. Pero si tú sabes quién es tu Dios, tendrás todo el respaldo.
El segundo paso para tener esta clase de valentía, esta clase de coraje, es que debes confesar el pecado. Si vas a la batalla con pecado, no habrá mucha victoria. Si vas a ser un recipiente de honra, debes ser puro. El Salmo 7.1 dice: Jehová, Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Luego dice el Salmo 3, el versículo 3: Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mí, en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo, persiga al enemigo mi alma y alcáncela, huella en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. ¿Qué está diciendo David? Está diciendo: si hay pecado en mi vida, Señor, si algo he hecho mal, pues entonces merezco lo que venga. Pero si no, entonces, como dice el versículo 10, mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Entonces, si vas a ir a la batalla contra el enemigo, es mejor que estés seguro, que confíes en Dios y que estés bien con Él. Por eso luego le escribo a los hombres de la iglesia y les pongo: espero que estén en paz con Dios. Porque si tú estás en paz con Dios, por ende debes estar en paz con los demás. Porque si no, eres hipócrita, y perdón que te lo diga de esta forma, pero mucha gente dice: no, Dios, oh, hermano, Dios te bendiga, y etcétera, etcétera, y eres muy espiritual y todo, pero estás peleado con tu esposa, pero odias a tu suegro, o no te llevas con tu hermano, o qué sé yo, tantas cosas. Si tú realmente tienes en tu corazón un deseo de servir a Dios, de ser realmente el hombre o mujer que Dios quiere que tú seas, y quieres tener esa confianza, esa garra, esa valentía de poder predicar al Señor como lo estamos viendo que lo hace Pablo, que a pesar de todo lo que le sucede, él sigue adelante y no se detiene. ¿Tú quieres esa valentía? Bueno, tienes que confiar en Dios, pero en segundo lugar tienes que confesar tu pecado. Y número 3, tienes que agradecerle de antemano. Tienes que agradecerle de antemano. Hechos 28:15, Pablo dice: de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al vernos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Pablo está llegando aquí a Roma y dice: gracias a Dios por las victorias. Y Pablo agradece a Dios de antemano. ¿Cómo podemos agradecerle a Dios de antemano? Pues no puedes agradecerle a alguien que no conoces, a alguien con el que no tienes un trato. ¿Cómo lo vas a conocer? A través de la Biblia. Profundiza en el texto, conócelo. Cuanto más lo conozcas, mejor vas a confiar en Él. Cuanto más confíes en Él, mejor podrás entrar en batalla con confianza y sin miedo. Dios te va a librar. Y entonces el valor depende de tu teología. Si tienes una pésima doctrina de Dios, como lo dije, no vas a tener ninguna confianza. Y entonces así la primera característica de ser efectivo para cambiar el mundo alrededor de ti es que tengas audacia, que tengas coraje. Y para lograrlo necesitas 3 cosas. Necesitas confiar, confesar tu pecado y ser agradecido con Dios. El segundo principio es que tienes que tener contenido. Conozco mucha gente que es muy valiente, ¿no? ¡Hey, vamos! Y tiene mucho entusiasmo y mucho coraje o mucha valentía, pero no tiene mucho contenido. Es decir, realmente sí tiene mucha garra y tiene mucha valentía. El problema es que no alcanza, porque tienes que tener un contenido. Son asombrosos en lo valiente, pero pueden propagar un error. Y eso ha sido
visto durante mucho tiempo. Muchas personas no hacen olas porque nunca dicen nada que divida. ¿Y a qué voy con esto? Bueno, eh, simplemente cuando se llega el momento de decir las verdades bíblicas, no saben cómo sustentarlo, no saben cómo darle la respuesta correcta a la gente. Y Pablo, él creó olas, golpeó el sistema, se le paró enfrente a la gente y le dijo, esta es la verdad, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que dice la Escritura. Y él tenía ese contenido que se requiere. El Evangelio, amados, tiene que incomodar, el Evangelio tiene que confrontar. Jesús dijo, yo no he venido a traer paz, yo vine a traer conflicto, a traer división. En Romanos 9:33 dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. O sea, ¿cuántos tenemos familias, o familia más bien, que no cree, que se ofende, que no acepta, que no... Y esto, todo lo que aprendemos y todo lo que vivimos y todo lo que hablamos, les ofende, les incomoda. Dicen, no. Y esa es la piedra de tropiezo. Y lo escribe Pablo y lo escribe también Pedro en 1 de Pedro 2:6. Pues así también dice la Escritura, miren, pongo en Sión la piedra principal, elegido por su mucho valor, el que confíe en esa piedra no será, dice, defraudado. Y entonces aprendemos que el Señor es el que causa esto. Para ustedes los que creen, esa piedra les será de honra, pero en cuanto a los que no creen, la piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en la piedra principal. Para los que no creen, esa piedra también es una piedra de tropiezo y roca, dice ahí, de escándalo. Y aquí vemos entonces que así es como debe ser la propuesta para cambiar nuestro mundo, nuestro entorno. Debemos ser valientes, pero debemos tener el conocimiento de poder decir lo que tenemos que decir, que la gente conozca lo que tenemos que decir de la manera correcta, que es la Biblia, que es Cristo, que es esa piedra de tropiezo, que es esa piedra con la que se van a dar y van a decir, no, pero espérate, ¿cómo? Sí, es que no es como tú has vivido tu vida, no es lo que tú sientas, no es lo que tú creas, es lo que dice la Escritura. Entonces, cuando digo que necesitas ofender a los pecadores, no me refiero a que seas desagradable, no me refiero a que seas conflictivo, a que seas poco cariñoso si tú quieres. Solo quiero decir que te enfrentes al tema de frente, porque no le ha hecho ningún bien a nadie, a menos que lo haya enfrentado con los problemas honestos. Es decir, cuando alguien viene y te pregunta algo que tú sabes que es pecado, tienes que decirle es pecado, eso está mal. No, pero es que mira, es que yo, está mal. La Biblia lo dice y esto es así. Y entonces aquí vemos a Pablo que va a la sinagoga en Tesalónica, que va a los judíos. ¿Y cuál es el problema que va a presentar Pablo con ellos? ¿Cuál es la situación? Porque Pablo no va a llegar a los judíos a hablar de los problemas sociales, no va a hablar de religión, no va a hablar del clima, no va a hablar de la política. Pablo va a presentar al Mesías y la situación que va a presentar Pablo a los de Tesalónica, que es siempre la que va a presentar, es que el problema con los judíos es que el Mesías que ellos están esperando, no creen ellos que el Mesías muera. Ellos dicen, no, nuestro Mesías no va a morir. Y Pablo va a ir con ellos y les va a decir que el Mesías tiene que morir. Hechos 17, versículo 2, dice lo siguiente: Pablo fue a la sinagoga para ver a los judíos como era su costumbre. Durante 3 sábados, Pablo discutió con ellos acerca de las Escrituras. Ahora, quiero llamar tu atención aquí que cuando dice que él discutió, él permitió preguntas, diálogo, y este tipo sabía de lo que hablaba. Entonces, no es una discusión. Bueno, cuando dice discusión se refiere a que hay un yo digo, tú me contestas, yo te pregunto, yo te cuestiono, etcétera. O sea, no fue un sermón, no fue lo
lo dio y se fue. No, Él dio pausa a que pudieran hacer este tipo de preguntas. Ahora, así deberíamos de ser nosotros, deberíamos ser capaces de presentar. Por eso te digo que tenemos que tener contenido, por eso te digo que debes aprender la escritura, por eso te digo que debes prepararte para que cuando tú des el contenido de tu fe, tú sepas qué hacer, tú sepas qué responder. El cristianismo debe defenderse en ese sentido, porque nunca es el cristianismo o la fe cristiana, nunca debe basarse en un emocionalismo, porque las personas que alguna vez se salvan son personas que creen en sus mentes los verdaderos hechos de los evangelios, porque la salvación primeramente es mental, no es emocional, es mental. Tú lo comprendes aquí. Claro que hay una emoción, por supuesto que sí, pero primero lo tienes que entender. Debes percibir la verdad. Y sí hay una emoción, pero no debe ser así solamente. No querrás que alguien se mezcle emocionalmente con la salvación. Quieres que su mente esté clara para que pueda comprender con sinceridad todos los hechos. Y entonces Pablo usa la razón, los persuade en sus propias mentes, y lo que Pablo va a hacer es que va a defender el evangelio y lo va a presentar. Y va a haber una respuesta, por supuesto. Aquí en el versículo 2 lo vemos, dice Pablo discute con ellos acerca de las escrituras. ¿Y cómo lo discute si no hay Nuevo Testamento? Apenas se va a escribir, apenas se está escribiendo. Bueno, es muy sencillo, él enseñó el Antiguo Testamento. Él abrió el Antiguo Testamento y expuso del Antiguo Testamento. ¿Y qué expuso? Expuso lo que dice el Antiguo Testamento de ese Mesías. Y tal vez habló de Isaías 53 y habló de cómo fue como una oveja que era llevado al matadero, como un cordero que enmudeció. Tal vez habló del Salmo 22 y les dijo lo que dice ahí, Elí, Elí, lama sabactani, lo que dijo Jesús en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tal vez habló de lo que hicieron los soldados romanos que echaron suerte sobre su manto, que no quebraron sus huesos, que fueron traspasadas sus manos, los llevó por el Antiguo Testamento y les presentó todo esto, y que el Mesías debía morir, pero también pudo haber hablado de que era necesario que se levantara, el Salmo 16, versículos 8 al 11, a donde dice que no va a permitir que su santo vea corrupción, no lo va a dejar entre los muertos, que es el mismo pasaje, que es la misma predicación que usa Pedro en Pentecostés, y es lo que está presentando, tiene argumentos, tiene contenido, y es a lo que voy cuando te digo que debemos ser ese tipo de personas, así nosotros. Y continúo, Hechos 17, versículo 3, les explicó que las escrituras demostraban que el Mesías tenía que morir y después resucitar. Les decía, el Mesías es este Jesús del que les hablo, y ahí es a donde les presenta que ese Jesús del que él predica es el del que se habló en el Antiguo Testamento. Y entonces vemos que algunos judíos apenas conocían el Antiguo Testamento, o si lo conocían no lo entendían completamente. Y aquí es a donde vemos en Mateo 16, 21, desde entonces Jesús comenzó a explicarles a sus seguidores que tendría que ir a Jerusalén y que los ancianos líderes, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho, tendría que morir, pero a los 3 días resucitaría. Y entonces Pedro se lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo: Señor Dios, tenga compasión de ti, que nunca suceda eso. Y entonces aquí nos damos cuenta que Pedro es usado por Satanás, es a donde Jesús lo reprende, y es a donde vemos que no entiende la escritura, no entiende que tiene que suceder todo esto. Y vemos que necesitamos aprenderlo, y es lo que Pablo está hablando con estas personas ahí en Tesalónica. Entonces Hechos 17:4 empieza a golpear el avispero, y algunos de los judíos fueron convencidos y se unieron a Pablo y a Silas junto con muchos griegos. También se les unieron muchas mujeres importantes. Pero me voy a brincar al versículo 12. Entonces muchos de los judíos creyeron, y también muchas mujeres griegas importantes y sus esposas. Aquí también vemos
lo que va a suceder en Berea. La diferencia de estos dos grupos es que, bueno, Pablo tuvo que persuadir la verdad y en el otro lugar estaban listos y abiertos, que lo buscaron por ellos mismos, es decir, tienen hambre. En Berea ellos tienen hambre. No tienen ningún problema con los terribles prejuicios. Y ¿sabes lo que va a suceder? La persecución que va a sufrir Pablo va a venir de Tesalónica, no de Berea. Es decir, los de Tesalónica que se van a quedar mal por este mensaje, otra vez provocado por la valentía, por el contenido de Pablo, van a venir hasta Berea otra vez a causar problemas. Y entonces vemos que hay una situación ahí de los de Tesalónica que van a buscar a Pablo y van a provocar toda esta situación. Eso lo vamos a ver más adelante. Estos de Berea son personas que tienen hambre, tienen una apertura mental, son sensibles a la verdad, no tienen prejuicios y ellos lo vamos a aprender, van a escudriñar la palabra y tienen esa ansiedad de aprender más. Y entonces aquí vemos que estos hombres escudriñan honestamente la escritura. Y creo que nosotros debemos aprender a defender la escritura. Ya no vamos a poder seguir adelante más en el tema porque ya estamos por terminar y porque no quisiera ir al tercer punto, digo ya el tiempo no nos lo va a permitir, pero lo que tenemos que hacer es estudiar, darnos cuenta de estos puntos que nos permiten ver que hay gente que es valiente, que hay gente que quiere cambiar su trastorno, su mundo, su alrededor. Bueno, tiene que tener valentía, tiene que tener contenido y lo vamos a aprender a través de este ejercicio con estas dos ciudades. Pues les decía, la verdad es que nos falta todavía algunos puntos acerca de este tema tan interesante, de poder hacer un cambio real en este mundo. Porque la verdad es que nuestro cristianismo no puede ser que lo llevemos solamente con una vez a la semana en la iglesia, tal vez dos, en algunos casos, o en algún momento como lo hemos hecho. Tenemos que tener en nuestra vida el deseo de compartir a Cristo, de ser útiles para Cristo. Y para poder crecer en Él y para poder compartir lo que Él tiene para nuestras vidas, debemos aprender lo que Él quiere. Y podemos ver en la vida de Pablo, de Silas, de Timoteo, de todos estos hombres que son gente que está comprometida con lo que Dios quiere, pues que tienen valentía, que tienen coraje, que a pesar de que los persiguen, los encarcelan, los golpean y todo, ellos siguen adelante. Pero no nada más tienen ese coraje que para poder tenerlo tienes que tener confianza en Dios, tienes que estar libre de pecado, tienes que ser agradecido, tienes que tener tu teología bien puesta, tienes que conocer lo que dice la Escritura, porque ese es el segundo punto también. Tienes que tener un contenido para poder hablarle a la gente, porque cuando muchas veces le predicas a las personas, la gente te va a preguntar, la gente te va a decir, ¿y por qué de esto? ¿Y por qué aquello? ¿O por qué no esto? ¿Qué le vas a responder? Tienes que aprender lo que dice la Escritura, porque cuando aprendas la Escritura, puedes dar un argumento a tu fe, como dice Pedro. Y creo que es importante hacerlo. Entonces, espero que esta primera introducción a este tema sea de utilidad a todos y a cada uno de nosotros y que nos ayude a despertar en nosotros el deseo de predicar a Cristo de la manera que tenemos que hacerlo. Estoy seguro que la palabra de Dios, porque ella misma lo dice así, pues no regresa vacía y hace algo en nuestra vida. Y ojalá que no nos descartemos, ¿verdad? Nosotros mismos no digamos, no, pues yo ya no, a mí no se me da, yo no sé hablar. No, todos podemos hablarle de Cristo a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros en el trabajo, a cualquier persona. Y oro a Dios para que nos ponga la oportunidad de hacerlo, que podamos hacerlo en el momento que tengamos que hacerlo. Y tú no sabes por qué razón estás donde estás o irás a donde tengas que ir. Dios conoce y Dios sabe. Si te mueves por fe y Dios es la razón de tu vida, tú sabrás en qué momento Dios te va a pedir esto, ¿no? Entonces, bueno, si vamos a orar. Padre,
Te damos muchas gracias en este momento por permitirnos estar en tu palabra. Qué riqueza, Señor, escuchar, aprender de cómo Pablo y Silas y Timoteo y todos ellos vivieron y cómo es que tú les permitías, Señor, tener esa valentía, ese coraje, esa determinación, el conocimiento de poder defender, Señor, tu palabra, de poder argumentar, de poder presentar, Señor, el mensaje de salvación con el conocimiento y de todo lo que vamos a aprender en próximas semanas. Señor, muchas gracias por llevarnos a ese momento, por permitirnos, Señor, ser parte de esto. Gracias porque ahora que conocemos más, Señor, no tendremos excusa para poder decir, no, yo no sabía, no estaba enterado. No, Señor, tú has sido bueno con cada uno de nosotros y nos has dado tanta riqueza, Señor. Te pido que tu palabra quede atesorada en nuestros corazones y nos hagas crecer y nos hagas, Señor, madurar en Cristo Jesús. También te doy gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos, por sus trabajos, por lo que has hecho en ellos, por cómo los has sustentado, cómo es que tú los proteges, cómo les das en este tiempo de tan difícil, Señor. Tú provees para sus vidas, tú les bendices y les ayudas. Te pedimos por los trabajos, Señor, de nuestros hermanos. Pedimos que nuestras alacenas, Señor, tengan, Señor, lo suficiente, que nuestros gastos estén cubiertos. Descansamos en ti porque sabemos que tú eres justo y bueno. Te ruego, Padre, que bendigas el trabajo que he de realizar, Señor, a partir del día de mañana, si tú me permites la vida, que me des tu gracia y tu favor para salir adelante. Padre, gracias por todo lo que has hecho, por lo que has comenzado y por lo que harás. Gracias por la salud de mi hija, de mi esposa, por mis hermanos, Señor, que están bien. Te agradezco, Señor, que nos cuides y nos protejas. En Cristo Jesús, Señor. Amén, Padre.